Ciertamente. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, que es el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez. La Defensoría ha emitido un pronunciamiento largo sobre estos 25 años de actividad en defensa de la democracia, de los derechos humanos. Recordemos que la Defensoría nace en una situación compleja, en una situación difícil, y ha tenido un papel, obviamente, con los matices que implica cada una de las direcciones, muy importante en distintos lugares, no solamente de Lima, sino del país entero. Y esto a propósito de la alusión que hizo en marzo el señor Castillo en relación a que debía desaparecer o desactivar también la Defensoría del Pueblo. La pregunta, doctor Gutiérrez, evidentemente sin romper el principio de la neutralidad, es, digamos, reflexiones sobre el papel que ha jugado en situaciones difíciles del país. ¿Cómo está? Muy buenos días. Mónica, buenos días. Fernando, Carlos, buenos días. Buenos días, defensor. Bueno, sí, en efecto, la Defensoría del Pueblo es una institución de rango constitucional que tiene como función la defensa, la protección, la garantía de los derechos fundamentales, pero también tiene como función supervisar el cumplimiento de las competencias, deberes del Estado y la prestación de los servicios públicos. Y también es cierto, como usted acaba de señalar, que como institución de rango constitucional y como cualquier entidad del Estado tenemos el deber de neutralidad, la obligación de neutralidad. Pero en el caso de la Defensoría del Pueblo, que no solamente tiene esta obligación, además es supervisor del proceso electoral, lo que quiero decirle sin ambajes es que la Defensoría no es neutral cuando la Constitución o el sistema constitucional se puede ver amenazado, o los derechos fundamentales se pueden ver amenazados. No somos neutrales frente a la defensa de la Constitución y frente a la defensa de los derechos fundamentales. Entonces, por eso es que hemos sacado el comunicado pidiéndole a ambos candidatos que respeten el sistema constitucional y que respeten los fueros de una institución tan importante que a lo largo de 25 años ha ganado plena legitimidad y reconocimiento nacional y en el sistema internacional de derechos humanos. Y lo ha hecho en la cancha, lo ha hecho garantizando los derechos de los más vulnerables, lo ha hecho a través de sus supervisiones. ¿Cómo me hubiera gustado que ambos candidatos hubieran leído el informe y la supervisión de noviembre del 2016, que lo presentamos en RPP y en otros medios, en el que decíamos, muy temprano, decíamos la precariedad en la que se encontraba el sistema de salud y las limitadísimas posibilidades que teníamos de enfrentar situaciones como la que ahora estamos enfrentando, como es la pandemia. Entonces los invito a ambos candidatos a que lean los informes, revisen las supervisiones, vean la trayectoria de la Defensoría del Pueblo, una institución que con el 0.04% del presupuesto de la República hace trabajos que están enderezados a que se respete la Constitución y se garanticen los derechos de los más vulnerables, de los pueblos indígenas, de los migrantes, de las niñas, niños y adolescentes, de las mujeres. Bueno, es larguísimo y ustedes lo conocen perfectamente. Entonces reitero, subrayo, la Defensoría del Pueblo no puede ser neutral ni va a ser neutral respecto de sus fueros y respecto de los derechos fundamentales y la garantía de que se respete la Constitución. Sí. Y adelante, sí, Fernando. Sí, como lo ha dicho Mónica, conocemos que usted está defendiendo posturas de principio, es decir, el respeto a la Constitución y las funciones que ella le atribuye a la institución que usted dirige, pero que tiene que guardar neutralidad frente a las candidaturas en juego. Yo quisiera saber si esas declaraciones hostiles del mes de marzo, que por cierto no fueron respaldadas por su propio público presente, esto era en Espinar y nadie aplaudió, a diferencia de otras afirmaciones, de manera que ahí uno más bien puede creer que el sentimiento popular se identifica con la Defensoría percibida como una institución en defensa justamente de los derechos que el Estado puede amenazar, que la autoridad puede amenazar. Yo por eso
quería preguntarle, al margen de esas declaraciones y de ese incidente, si usted siente que hay en la sociedad peruana corrientes, personalidades movidas para desacreditar de alguna manera a la Defensoría, o podemos entender que se trata de un hecho aislado. Nosotros creemos, y además creo que ha quedado también evidenciado por las reacciones, las manifestaciones de respaldo, creemos que estas son situaciones que muchas veces se dicen probablemente en un contexto en el que no se contiene o no se maneja muy bien la narrativa o los discursos, y entonces en una larga lista se incluye también a la Defensoría del Pueblo. Yo quisiera recordarle a ambos candidatos que la Defensoría del Pueblo es también un contrapoder. En defensa de la Constitución, del Estado de Derecho, la Defensoría del Pueblo nace en situaciones particularmente difíciles como lo ha recordado Mónica, pero a lo largo de toda su historia y recientemente la Defensoría del Pueblo también ha jugado un papel de contrapeso en las últimas crisis políticas. También ustedes lo pueden atestiguar. ¿Y por qué menciono que la Defensoría es un contrapoder? Porque los candidatos tienen que comprender, como no lo han comprendido los anteriores presidentes, que el poder tiene dos características: es temporal y es limitado. Es temporal y es limitado. Tienen que entender eso. Por eso, cuando alguien accede al Ejecutivo, debe comprender que tiene determinadas competencias y que esas competencias no alcanzan para afectar las otras competencias de las otras instituciones que forman parte de todo el sistema constitucional. Esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional y es una regla también en el sistema interamericano. Se llama división de poderes, que no es otra cosa que competencias distintas. Doctor Gutiérrez. Equilibrio de poderes. Sí, doctor Gutiérrez, ¿qué espera usted escuchar de parte de los candidatos con relación al fortalecimiento que tiene que haber de un organismo tan importante como la Defensoría del Pueblo? Usted habla justamente del bajo nivel del presupuesto que se le asigna, pero pese a ello están haciendo una labor importante. Le quiero pedir, por favor, que nos dé un minuto para ir a la pausa y luego regresamos con su respuesta. Encantado. Ocho y 16. Usted tiene 3 nuevos mensajes. Hijo, apareciste en las noticias. Dicen que estuviste acordando con tus competidores subir los precios. ¡Eso es ilegal! Alberto, ¿qué estabas pensando? Tú eres el ejemplo de nuestro hijo. Papá, todos mis amigos dicen que eres un tramposo. Al concertar negocias más que dinero, pones en riesgo tu futuro y es ilegal. Para más información ingresa a www.nolaconcertacion.com. Indecopi. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Elaborado en cumplimiento de lo dispuesto por la resolución 035-2017/CLC-Indecopi. RPP, la voz del Perú. Ma, me terminaron. ¿What? A mi hijo no. Rápido, compárteme internet que acá no tengo wifi. Te voy a hacer famoso con las hijas de mis amigas. ¿Qué? Ay, mamá, las cosas que se te ocurren. Y una cuenta de Tinder. Con Entel puedes compartir todos los gigas de tu plan y regalarle a mamá equipos hasta con 50% de descuento, llamando al 0800-09000 o en entel.pe. Entel, dale poder a lo que haces. Vale hasta el 31 de mayo para aportar y renovar con equipo en pago único y plan desde Entel Power 6590. Descuento sobre equipo en cuotas a 18 meses. Stock mínimo 50. Comparte gigas de alta velocidad. Restricciones catálogo.entel.pe. Emol Plaza, disfruta tu comida preferida y quintuplica tus puntos con tu tarjeta CMR. Solo inscríbete en cmrpuntos.pe y quintuplica tus puntos en tus restaurantes favoritos de Emol Plaza. Mamá, no hay una sola. Y Emol Plaza la celebramos a todas. Lo mejor de estar en Casinelli.com es sentirme en casa para encontrar lo que quiero. Aquí tengo toda la comodidad que siempre busqué y la tranquilidad de recibir mis compras en casa. Porque si estás en casa, estás en Casinelli.com. Ingresa y encuentra los acabados que necesitas para tu hogar. Ferijá es una chica brillante, con muchos sueños y ambiciones.
Al entrar becada a una de las mejores universidades, tejerá una mentira tras otra para encajar en un mundo de ricos al que no pertenece y conquistar a Emir. ¿Existirá espacio para el verdadero amor entre tanta mentira? El secreto de Ferijá, de lunes a viernes a las 5 de la tarde en ATV. Sigue los hechos que hacen noticia por RPP. El gobierno va a orientar 300 millones de soles para dotar de agua a 1.5 millones de familias. La Policía Nacional incautó 16.000 soles en contrabando. En Lima, en los 89.7 FM y Canal 10 y 710 de Movistar TV. RPP, la voz del Perú. Continuamos en ampliación de noticias, 8 y 19 de la mañana. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, estamos con ustedes y conversando con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Camacho. Doctor Gutiérrez, le había dejado la consulta sobre qué espera de ambos candidatos en cuanto a propuestas para el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Usted habló justamente del tema presupuestal, que es uno de los aspectos que debería mejorarse, pero en términos generales, ¿qué espera? ¿Cuál es su expectativa? Bueno, yo esperaría en primer lugar que los candidatos conozcan o sepan que si bien es cierto que la Defensoría forma parte del sistema constitucional peruano, también forma parte del sistema internacional y regional de protección de los derechos humanos y actualmente ostenta el rango consultivo de A, es decir, el más alto grado otorgado por las Naciones Unidas. Es en consecuencia un punto de referencia en el sistema interamericano de derechos humanos. Este trabajo lo hace con 700 personas, cerca de 700 personas, y desplegado en todo el país. Debe haber un compromiso expreso de los candidatos de fortalecimiento de todas las instituciones, desde luego la Defensoría del Pueblo, para que se haga realidad lo que dice el artículo 44 de la Constitución, en el sentido de que tienen que hacerse efectivos, reales, tienen que materializarse los derechos fundamentales, y eso pasa por la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional. Ningún ejecutivo, ningún presidente puede desmontar, y mucho menos debilitar, y mucho menos someter a las instituciones que justamente dan contrapeso y garantizan esos derechos. ¿Qué les pido a los candidatos? Que entiendan que tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen el deber de colaboración para fortalecer las instituciones y para materializar los derechos, no pelearse entre ellos y terminar como hemos terminado en esta historia reciente que todos conocemos y todos lamentamos. ¿Cuál sería...? Señor Gutiérrez. Sí. Adelante, Fernando. Adelante, Mónica, perdón. Bueno, no, solamente es una pregunta general, porque creo que es importante ante la experiencia de un defensor del pueblo y a lo largo de la representación de esta institución. Estamos en una situación, y todo el mundo lo sabe, muy complicada dentro de una pandemia, en una segunda vuelta, que lo hemos dicho para muchos peruanos probablemente indeseable, y eso lo dicen los números, no es un tema de apreciación subjetiva, porque estamos hablando que básicamente un 32% de gente votó por los candidatos que hoy están en la segunda vuelta, y entonces quiere decir que hace un 70% no lo hizo. Entonces se están reacomodando, digamos, las miradas y las visiones, y esta es una elección definitiva para los próximos 5 años. ¿Cuáles deberían ser desde el punto de vista de la Defensoría las columnas de este momento del país, de este momento histórico, más allá de lo que pueda pensar la ciudadanía hacia un lado o hacia otro, más allá de las confrontaciones normales que hay en un proceso electoral? Hoy estamos en una circunstancia súper especialísima y por eso apelo a su reflexión. Bueno, mire, el sistema constitucional, las instituciones y la garantía de derechos no son nada si finalmente no materializamos estos derechos. Yo no he escuchado hasta ahora nada consistente de ambos lados respecto, por ejemplo, a el proceso de vacunación. Tampoco he escuchado nada respecto de cómo vamos a ser autosuficientes con el oxígeno. El Perú, en este informe al que le hago referencia, el 2016, en el Perú nosotros ya éramos deficientes en cobertura de oxígeno
antes de la pandemia. Por eso de nuevo los invito a que lean los candidatos, los informes y las supervisiones de la Defensoría del Pueblo. Entonces, oxígeno, educación, pero medidas concretas, vacunación, sistema de salud. ¿Cómo vamos a fortalecer el sistema de salud ahora y después de la pandemia? ¿Y cómo vamos a reconstruir el país? Lo que la ciudadanía quiere no es escuchar debates de instituciones o declaración respecto de contenidos esenciales de determinados derechos. En el día a día, los ciudadanos saben y sienten que la democracia existe si estos derechos se materializan, y los candidatos están obligados a decirnos con puntualidad qué van a hacer, en vez de estar hablando de si tal o cual institución les gusta o no les gusta. Lo que tienen que hablar es de estos temas con urgencia. Eso les demando, eso les exijo en mi condición de defensor del pueblo. Sí, señor Gutiérrez, usted ha destacado con toda razón el rol de la Defensoría en la defensa precisamente de los derechos fundamentales contra el Estado, contra la eventualidad siempre presente de abusos de poder. Pero hay otra función que es igualmente importante, que es el de intervenir en los conflictos sociales, sobre todo previniéndolos. Y es gracias a eso que han desarrollado ustedes toda una metodología y un informe mensual para que no perdamos de vista lo que permanece oculto a veces y que estalla, como sabemos. ¿Usted piensa que, por supuesto que el régimen, que la situación que tenemos con la pandemia actual ha puesto un poco entre paréntesis algunos conflictos sociales, pero es presumible que sean estando allá? ¿Usted cree que hay alguna intención de la parte de algunos sectores de debilitar el rol de la Defensoría en la mediación y la gestión de los conflictos sociales? Esta es otra línea de trabajo donde la Defensoría del Pueblo ha sido puntera tempranamente, antes que otras defensorías. Creó una oficina y luego una adjuntía. Y muchos han imitado en la región este trabajo de la Defensoría del Pueblo. Desde luego que el Perú es un país desafortunadamente invertebrado, fracturado, y hay conflictos, y esos conflictos justamente surgen de ese distanciamiento del Estado y de ese desconocimiento del rol que deben de cumplir. ¿Existen conflictos sociales? Claro que sí. En este momento están de alguna manera relegados, o por lo menos no se visibilizan suficientemente, porque primero hubo el tema de la pandemia, y todavía estamos en eso, y ahora el proceso electoral que los relega dentro del marco del ojo público. Y es probable que hayan algunas personas, algunos interesados en debilitar el rol de la Defensoría del Pueblo. Yo no creo que este sea la intención de los candidatos, pero espero que, como dije hace un momento, de manera expresa, manifiesta, fortalezcan, contribuyan al fortalecimiento de la función de la Defensoría del Pueblo en esta, como en todas las demás tareas, en salud, educación, violencia contra la mujer, igualdad de género. Es fundamental que asuman ese compromiso. Doctor Gutiérrez, hablando desde el punto de vista justamente del pueblo, de la población, y en medio de esta situación de coyuntura tan dura que vivimos por la pandemia, por la salud, porque mucha gente se sigue contagiando, ¿le parece a usted responsable realizar un debate entre candidatos presidenciales al aire libre en una plaza como la de Chota, en Cajamarca, sin guardar las debidas medidas o protocolos del caso? ¿No le parece a usted que es algo muy arriesgado? En este punto, Carlos, sí me voy a exonerar, porque ahí ya estamos cruzando una línea que creo que le compete claramente al Jurado Nacional de Elecciones. Solamente diré de manera muy general que los candidatos tienen como principal obligación salvaguardar la salud, la vida de los ciudadanos. Todos quienes aspiran a una instancia, a una competencia pública, a una función pública, tenemos esa obligación. Solo diré eso y no quisiera ir un paso más, porque este es una clara competencia del Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Walter Gutiérrez Camacho, muy amable por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Hasta cualquier oportunidad.
Buenos días. Buenos días. Vamos a una pausa, titulares, y regresamos a través de RPP, La Voz del Perú.